A Comisión de Festas do Raso Club de Fútbol conseguiu recuperar hai un ano a Festa da Saleta, unha cita que levaba 20 anos en celebrarse e que este ano podería volver a desaparecer. O motivo é a reducción das subvencións que o Concello de Poio outorgaba aos organizadores do evento. Nosotros lo que pretendíamos era mantener, o sea, que mantuvieran la cantidad que nos habían dado el año pasado, y a falta de menos de un mes del evento, pues nos acaban de decir que se reduce más del 50%. Entonces, bueno, pues estamos muy molestos porque, sobre todo, me parece una falta de respeto, primero para la comisión, que hay mucha gente trabajando duramente durante muchos meses, y después para el pueblo de Raxó. Dende a Comisión de Festas denuncian ademais a falta de criterio que ten o Goberno municipal no reparto das subvencións. La verdad es que está en peligro porque nosotros contábamos con la colaboración del año pasado. Nosotros no tenemos la culpa de que el Concello no tenga unos baremos, unos criterios de reparto, ¿no? Que eso sería lo lógico, ¿no? Que en tantos por cien, pues a todas las comisiones del Concello les diera lo mismo. Si no las tienen, nosotros, al confeccionar el presupuesto, nosotros contábamos con lo del año pasado. As festas da Saleta contaron o ano pasado cun presuposto de 60.000 euros, dos cales o 90% proviña de achegas individuais. Llevamos meses y meses recaudando dinero, pues a base de camisetas, de lotería, aportaciones de hostelería, de empresas. O sea, es un trabajo de meses, y con eso pues el año pasado conseguimos el 90%, el otro 10% lo puso el Concello. A Comisión de Festas non está disposta a que os veciños de Raxó volvan a quedarse sen a súa tradicional Festa da Saleta, unha celebración que conseguiu congregar o ano pasado a máis de 18.000 persoas. Por iso a organización asegura que fará todo o posible para que o Concello rectifique e volva a apostar por esta parroquia.